¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo va? Bien, bien, muy descorazonada un poco viendo a una oposición acusando tempranamente, sin tener elementos ni nada, de un crimen de extrema gravedad institucional, el asesinato de un exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo vio esto durante el fin de semana, que cobró bastante notoriedad, Aníbal? A ver, primero quiero hacerle conocer que era un amigo mío. Ajá. Con lo cual no es tan fácil hablar las cosas como se dicen. Escuchar tantas pelotudeces por parte de la oposición hace daño al oído y hace daño al cerebro, y por sobre todo a su familia el corazón, porque lo que le ha pasado a Fabián evidentemente es una relación con un señor, con una pareja que él tenía, y que esa relación, según dicen los dichos que leí anoche de esta propia persona, tenían una amistad con derecho a roce, como dice él, y que eso le facilitaba el acceso y la relación con él. Están detenidas las personas y hay una confesión a priori en donde se hacen cargo de lo sucedido, donde le encuentran en la casa de este señor los elementos robados en la casa de Fabián, donde aparecen todos los elementos más que groseros en cuanto al delito y en cuanto al asesinato en sí mismo. Ver que todos estos chacales, los Suárez Lastra, los Cornejo, los Patricia Burri, que son tipos niños, lo que pasa es que en el caso de Cornejo es el presidente de la Unión Cívica Radical. Uno ha visto hombres tan grandes en ese lugar, aunque no los hubiera votado nunca, digo, tan grandes por lo serio, por los honestos, por la importancia que le daban a la institución y por la seriedad en cada una de sus cosas. Que suponer que estos tipos que están siendo los continuadores de aquella posición política digan las gansadas que dicen, digan las porquerías que dicen, tan solo porque no lo saben realmente si pueden conquistar algún beneficio de una confusión en algún salame que está mirando otro canal y no se da cuenta las cosas que le dicen. Dicen cualquier cosa, rompen la institucionalidad, porque ¿quién se sienta después a hablar de política con tipos así? Con lo cual toda la situación es muy mala. Si tuviéramos que verla en forma séptica, tengo que decirle que en el mismo día que se denunció, a la noche fueron detenidas estas personas que hablaron y confesaron cuál era la posición que asumían y que es lo que habían tenido, que iba siendo sometidos a pretexto de saber que dónde tenía su dinero, cosas por el estilo. Uno de ellos, el que tenía derecho a roce, como él decía, parece ser que es el que le hace un corte con un cuchillo tramontina, una cosa por el estilo, es lo que dice la autopsia, y que las cosas están más que claras, pero encontramos estos parados que quieren sacarle ventaja a esas cosas y es incomprensible. Aníbal, buen día. Hugo Gulman, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Bien, Aníbal, te quería consultar, decías antes que esto hace mal al oído y al cerebro, pero después de haber escuchado, después de haber leído el comunicado, después de haber leído que la Nata ayer dijo que Fabián murió buscando el tesoro K, que la nieta de Mirta habla de que se pregunta si el gobierno termina su mandato, que otra periodista habla de que el poder es bifronte y que Alberto se tiene que sacar de encima ya, por supuesto, a Cristina. Estos muchachos no están subiendo la apuesta a algo más, no digo que haya un riesgo para la democracia, pero están apuntando a erosionar. ¿No lo ves así? Sí, alguna cosa de esa debe haber, porque, a ver, para erosionar tienen que tener algún nivel, alguna capacidad de daño. Son impresentables todos esos tipos. Que Nancy Pasos diga que Duhalde le dijo que se sacara de encima a Cristina es una cosa que no tiene ningún sentido, por dos razones. La primera, porque entonces estaría creyendo que el presidente es un señor fácil de dominar y aquí no llega nadie que sea de arriar con un palito. Alberto es un tipo con posiciones muy firmes, un cuadrazo de aquellos, con lo cual no le tienen mucho para decir, y tampoco es de los que cuando las cosas no le salen bien o no está de acuerdo con lo que está pasando, se llama al conformismo.
de hecho estuvo 10 años sin estar con Cristina, cuando no se llevaron bien, no se llevaron bien y lo hizo notar. Y en aquel momento era la presidenta de la nación contra nadie, digamos, por llamarle de alguna manera, porque era un hombre de la calle más, con el nivel, con lo que ustedes quieran, pero fue un hombre de la calle más. Sin embargo, se plantó y se corrió y no tendría problema en hacerlo. Ahora no necesita ni Duhalde ni nadie que le diga semejante cosa, mucho menos que alguien lo publique diciendo el poder bifronte. Nunca existió el poder bifronte en ningún lado del mundo. Ni los que creyeron que ponían a sus amanuenses para que así hicieran lo que ellos les decían, resultaron haciendo eso y terminaron siendo los más duros respecto de esa posición. En la historia hay casos más que emblemáticos, que el general Roca con Juárez Selman, que era su concuñado, así le fue. Puedo mostrar varios casos de quienes creyeron que ponían a sus títeres, y por el mismo Hipólito Yrigoyen con Marcelo T. de Alvear. Yrigoyen, a 10 días de haber terminado su mandato, seguía mandando decretos a la Casa de Gobierno, y así le fue. Digo, no existe esa cosa. También a nosotros nos pasó en algún momento la discusión respecto de Néstor y Duhalde, que Duhalde había aportado para que Néstor pudiera llegar a la presidencia. Pero en algún momento las cosas se ponían de un determinado color, y en una reunión que se hizo en la oficina del jefe de gabinete por entonces, el presidente de la Nación, Néstor Kirchner y yo, pedí hablar primero de los tres y les dije yo creo que cometeríamos un error si nosotros acordamos con Duhalde y no competimos en el 2005. Porque van a decir toda la vida que sigue siendo el que te da las órdenes, era mi visión, y así todo Néstor quiso acordar. La hicieron difícil, no se pudo, se cortó y ganamos por una diferencia del doble de la cantidad de votos. Bueno, cuando terminamos con ese tema, que quedó en claro que Duhalde ya no le podía dar órdenes a nadie, resulta que a Néstor las órdenes se las daba Cristina. Y a partir del 2007, que Cristina sí... A partir del 2007 que Cristina se hizo presidenta, resulta que a Cristina las órdenes se las daba Néstor. Esa estupidez es muy vieja, ya está ajada de tanto manosearla, no tiene mucho sentido. Entonces ve uno, lo de la nieta de Mirta, gracias a Dios, es bonita, entonces con eso nos saca una ventaja muy importante, porque solo escucharla uno le pediría que repita primer grado, como para ubicarse en el marco en el que estamos discutiendo los argentinos. Es un sinsentido. Pretender creer que esta señora lo que está haciendo es conspirar contra la democracia, es asignarle un nivel que no tiene. No hay mucho para discutir eso, es una vocación tonta. Está bien, a veces siempre decimos que se necesita tener una buena oposición, da la sensación de que no es Facundo Suárez Lastra, recién argumentaba que había que bajar un cambio, que el presidente tenía que bajar un cambio y que tenía que recibir a la oposición, porque la oposición seguramente también estaba enojada porque el presidente tenía 3 pedidos de audiencia y no lo hacía, etcétera, etcétera. Bueno, nada, argumentaciones que se pueden o no compartir o que son fácilmente digamos discutibles, pero no importa. Lo que quería preguntarte tiene que ver con las causas de espionaje. Tú, y esto es una impresión, estamos haciendo un poco de futurología, pero ¿te parece que se va a llegar a la máxima responsabilidad de estos actos ilegales de espionaje que se han cometido? Yo quiero creer que sí. Quiero creer que sí, porque hay varias muestras que son las que nos están exhibiendo la procedencia de este tipo de acciones. Por un lado, la participación de gente inmediata al presidente de la Nación. Que el presidente de la Nación es un impresentable, con lo cual que todo lo que le lleven a él, estoy hablando del expresidente de la Nación, ¿no? Que todo lo que le lleven tiene que ver con ese color a tufo que él generaba siempre. No nos olvidemos que asumió procesado por escuchas ilegales. Favores aparte de algún miembro de la justicia, se sacó de encima ese conflicto, pero yo no me olvido de dónde venimos y en qué situación estamos. La realidad es que cualquiera de los que puedan estar hayan trabajado en esto, lo que están haciendo, y por lo que conocemos de la propia indagatoria, descargando en la base piramidal que genera la propia Agencia Federal de Inteligencia, que no es otra cosa que responder a los que dan las órdenes. En este caso el señor 5, que es Arribas, y la señora 8, que es Magdalani. Todos referencian de esa manera. Ahora, ¿quién llevaba eso? Y normalmente cuando las cosas son de nivel, es una discusión
solitaria entre el presidente y el titular de la AFI o de la CIDE en aquel momento, o de Control de Estado cuando la crea Juan Perón. Cuando son informes caprichosos o de la característica de estos que tienen un valor cero, seguramente se lo daban a terceros para que se lo entreguen a terceros. Estos servicios de inteligencia, perdón por llamarlo de semejante manera, porque me parece una enormidad llamar a esta gente sin cerebro servicio de inteligencia, que le llevaran a esta mujer y que esta mujer se los hiciera llegar al 1, como dice ella, otro número no merecido, y las características, bueno, son todas las conocidas, pero la realidad es que todo eso en ese semáforo que se dice, porque pruebas hay a montones, en ese semáforo que se hicieron de ya termino, permíteme, sí. que la que tenían color verde eran de amigos de la casa, los que tenían color amarillo eran para mirarlos con algún cuidado, y las que tenían color rojo llegaban al expresidente. Bueno, esas explicaciones las van a tener que dar, porque no hay nadie que pueda sacar, por lo que se ve hasta este momento, ni a Magdalani, ni a Rivas, y mucho menos al expresidente de la Nación. La fiscal Incardona acaba de pedir la indagatoria de Arribas y Magdalani, hace un ratito nomás. No, sí, yo me hicieron llegar un WhatsApp con ese tema. La realidad es que es casi una consecuencia, porque todo termina yendo de la misma manera y todas las pruebas encontradas terminan yendo de la misma manera. Claro que uno no deja de mirar todo como un conjunto de cosas que se están haciendo, pero después hay que mirarlas en formas particulares, porque el daño se lo hicieron a todo color, digamos, ¿no? A la oposición, que no la justifico, pero la entendería, a los propios, mandarlo a espiar al Colorado Santilli por la ex pareja de su mujer, es casi de un nivel de perversión pornográfico, y a gente de la iglesia como Monseñor Lugones y periodistas de distintos medios y de distintas temáticas, una cosa de tarados. No nos pareciera que fuera una enorme procesión de tarados hacia la meca de los tarados. ¿Temés que paguen la culpa los 4 de Copa? ¿Solamente? Sí, claro. Sí, los perejinos los tenemos todos a la vista. El tema es que bueno, lo llamado indagatoria ya es una lucecita de la esperanza, porque llamar a indagatoria a estos dos personajotes tiene mucho que ver con lo que uno quiere que se desenvuelva de una vez por todas y que se exhiba ante la sociedad de la porquería que estos tipos hacían. Una más por mi parte, digo, en este escenario complejo de pandemia, de negociación con los bonistas, de una oposición que no está, desde mi punto de vista, a la altura de los desafíos, ¿qué te parece que es lo más importante que tiene que resolver el presidente de la Nación? ¿Qué cosas, qué estructuras, qué cosas debería cambiar como para poder llegar, digamos, más sólido y con más posibilidades de éxito al último año de su mandato? Último año no, falta 3. Pero por eso. Me parece. No, bueno, cuando digo para llegar bien a los 4 años, digamos. Yo diría, el presidente está muy bien parado. El primer tema que me pone contento a mí. Es un cuadrazo de excepción que tiene más conocimiento de lo que uno comprende y que evidentemente toma decisiones en función de toda esa data que tiene, que mucho uno no puede contar con ella. Entonces, a veces con la mitad de la data las apreciaciones son inexactas. Pero yo lo divido en 3 partes: lo que es la pandemia propiamente dicha, lo que es la deuda y lo que es el resto de la gestión. En cuanto a la pandemia, las decisiones del presidente, que fueron audaces desde el primer momento a los ojos del hombre y la mujer común, se apreció cuando empiezan a tomarse esas decisiones, que era la bendición de que nos llegara el diario del lunes como a ningún otro. Y eso nos permitía ver los errores de otros países y los aciertos, porque verlo a Boris Johnson blandiendo su falta de respeto por lo que podía suceder y sus soluciones a través de un ninguneo o de un contagio en rebaño,
lo terminó a él en una terapia intensiva con el respirador puesto. Entonces esas cosas se hacen que no vuelvan a suceder, que sea cierto lo que estamos viendo. Tenemos solamente una cura, pues, con unas comillas muy grandes, ¿no? Una cura que es el aislamiento. Si uno no lleva el bicho no va a ningún lado, lo tiene que llevar un humano a otro lugar. Entonces, saber tomar esas decisiones, y el presidente lo hizo y no buscó de nadie para socio para hacer esas cosas. En segundo lugar, lo que es la deuda. El presidente es un hombre muy formado y que de economía sabe mucho, y tiene muy en claro que no es el fútbol la salida para los argentinos, con lo cual ese trabajo hay que reconocerlo y esperar las conclusiones, que yo no tengo dudas que van a llegar y a corto plazo, y que, bueno, es la primera salida por parte de los argentinos, que no están poniendo a perder a aquellos que apostaron a los papeles argentinos, sino que no se van a llevar las ganancias estrafalarias que generaron las malas políticas del mamerto que tuvimos del presidente. Y en tercer lugar, la gestión, y la gestión no se detiene un solo día. Lo que pasa es que yo no me imagino a ninguno de los ministros contando buena parte de lo que están llevando a la práctica en el momento donde todo esto está sucediendo. Es muy difícil. Entonces, no se luce la gestión porque forzosamente hay que esperar que estas otras dos cosas también salgan de escena. Entonces estamos en presencia de un gobierno que está haciendo bien las cosas, que está tratando de ordenar el desastre que dejó esta derecha berreta que nos gobernó durante 4 años, y me parece que, bueno, donde la pandemia tienda a aflojar, que no va a ser dentro de mucho, porque ya ayer la cantidad de contagiados ni se acerca a los 2.900 y pico, que fue el pico que encontramos nosotros hasta este momento, nos muestra ya posiciones concretas de solución, y con eso detenido empezamos a ver otra cosa. Bueno, Hugo, ¿vos le querés hacer una última pregunta a Aníbal? No, simplemente una queja porque no dijo acá en el transcurso de la entrevista la palabra mamerto. Sí que la dijo. Ah, sí, uy, me la perdí. Lo que pasa es que vos querés que yo diga mamerto como una expresión agraviante hacia el expresidente, y lo mío es meramente descriptivo, solamente digo lo que es. Bueno, Aníbal, muchas gracias por tu participación en nuestro programa. Hasta pronto. Aníbal Fernández, el interventor en yacimientos carboníferos de Río Turbio.